Tercer bloque de Bravo News y comentábamos al inicio del programa. Hoy se conoció en horas de la mañana el fallecimiento de Ricardo Iorio, uno de los próceres, podemos decir, del metal argentino. Digamos, sí, el máximo prócer del heavy metal local, el líder histórico de Hermética y Almafuerte, las dos grandes bandas que supo liderar. B8 también en su momento, bueno, en los últimos años con una carrera solista y también conocido o masivizado a partir de sus opiniones en los medios de comunicación. Pero para hacer una buena página, un buen relato de lo que fue y la trascendencia que tuvo Ricardo Iorio, estamos en comunicación con Gastón Ibáñez. Él es un colega que trabaja actualmente en Radio Continental. Te agradecemos por tu tiempo aquí. Javier Slucki y Javier Boley, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, Gastón. Bueno, decíamos, hay mucha gente que quizás lo conoció a Iorio, quizás por alguna intervención televisiva que se viralizó, pero nos interesa tu mirada como conocedor del ambiente de la música para tratar de explicarle a ellos, bueno, quién fue y qué importancia tuvo Ricardo Iorio para la música argentina. Bueno, comenzamos más o menos que esa viralización que decís vos de las declaraciones fue a través de reportajes que le hacía Beto Casella, ¿no? Claro. Que ahí fue como todo el mundo lo conoció, ¿no? Pero estamos hablando de mitad de los años 2000 y nosotros lo conocemos, los que te gusta la música, desde los años 80. Lo primero que se conoció masivo y fuerte de él fue el show de Barrock 82, donde Piero tiraba claveles y le decía manso y tranquilo, y ellos venían con el B8, venía con el eslogan Parcas Sangrientas y los hippies que se mueran, ¿no? Había una contracultura ahí muy fuerte. B8 que grabó solo 3 discos nada más, pero que dejó sentado las bases del heavy metal para lo que iba a pasar después, ¿no? Influenciado por Motorhead, por Judas Priest, por un montón de bandas, pero con un discurso muy antigobierno, digamos, lo que pasaba en aquel momento, sobre todo con la dictadura, ¿no? Estamos hablando de 80, 81, 82. Claro. El primer disco de B8 sale en 83, luchando por el metal, que se cumplen 40 años, ¿no? Y que tiene ese clásico de Destrucción, Brigadas Metálicas, un montón de clásicos que forman parte de lo que fue el cimiento del heavy metal en la Argentina. Claro, pero diría en Argentina, pero casi a nivel mundial, fue uno de los pioneros. Digamos que empezó a hacer música aquí poco tiempo después de que, por ejemplo, pensó Iron Maiden, se me ocurre a nivel mundial en Inglaterra, quizás de una segunda generación de heavy metal a nivel mundial, digamos. ¿Cómo lo ves? Yo veo que el heavy metal, ellos sentaron las bases fuertes del heavy a través de la música de Black Sabbath. Black Sabbath es una banda que comenzó en fines de los 60 con Ozzy, con Tommy Yomi, con un montón de músicos que pasaron por ahí y que realmente hicieron que esa sea la primera banda de heavy metal. De ahí nace un montón de bandas que la segunda camada británica del heavy metal, que fue con Iron Maiden, con Judas Priest, con un montón de bandas que reivindicaron la estética heavy metal. Si viajamos en el tiempo, recordemos que en esos años había mucha música punk, y el punk y el heavy no se llevaba bien. Claro. ¿Y quién estaba dando vueltas por aquel momento en Europa y sobre todo en Inglaterra? Nada más y nada menos que Papo. Y él fue el que trae un poco la historia también ahora lo conocemos como hard rock, pero en aquel momento, cuando él forma Riff en los años 80, con sus camperas de cuero, con sus tachas, con toda la estética del metal que había en Inglaterra, después la adopta también B8, pero se aleja un poco de lo estético, haciendo fuerza en lo musical, que era lo más importante, ¿no? Ellos decían que el heavy metal era música, pero también que tenía que tener letras con contenido social, que es lo que sentó las bases del heavy en los años posteriores acá en Argentina. Claro, ahora Papo alcanza cierta masividad y en un punto va cambiando de estilo, ¿no? Se va hacia el blues, luego también entra en otro circuito más comercial. Pareciera que Iorio, y esto te lo pregunto porque me considero realmente no conozco demasiado la historia del heavy, pero Iorio parece una persona que se ha quedado o se quedó siempre en ese estilo musical, ¿no? Claro, pero digo, independientemente de la masividad o no que tenga, apostó siempre por el mismo estilo de música. ¿Vos has visto qué tipo de progresión has visto a lo largo de los años en la carrera de Iorio? Mira, musicalmente siempre fue más o menos lo mismo, como bien decís vos. Pero él tiene un disco de milongas y tangos. Él fue el que le inculcó al heavy metal argentino que escuche folclore, que escuche a José Larralde. Él fue el que reivindicó la lucha de los pueblos originarios. Él fue uno de los pocos músicos que viajó por toda la Argentina y fue una de las personas que contaba lo que vivía la clase trabajadora. Ustedes nombraron recién en un oyente, antes de hacer esta comunicación, hablaban del peso argentino. Sí. Él grabó un disco que se llamó Peso Argentino con Flavio, el bajista de los Cadillacs.
a fines de los años 90, que es un disco muy recordado también, ¿no? Él siempre fue como el referente del heavy de las clases trabajadoras. ¿Por qué digo esto? Porque sobre todo cuando salió Hermética, post Almafuerte, era una época menemista donde los chicos que iban a sus conciertos eran los que veían que en su casa se sufría un poco lo que era los despidos. No había muchos planes sociales en aquel momento, pero recordarán los más memoriosos, el famoso Tren Blanco, sí, claro. Diferentes situaciones sociales y económicas que después fueron abarcadas también por otros géneros musicales, pero en aquel momento uno de los pocos grupos que veía eso, basta nada más y nada menos de escuchar Por las calles de Liniers o Gil Trabajador, ¿no? Icónicas letras de Hermética que fueron escritas por Ricardo Iorio y que contaban un poco el día a día de toda esa gente, ¿no? Por eso fue creciendo tanto el amor del público heavy hacia Ricardo Iorio, ¿no? También, bueno, hay que decir que fue conocido por sus opiniones polémicas en los últimos años, la última década y pico. Se lo ha tildado de machista, facho, por decirlo en criollo. ¿Cómo ves este otro costado de Iorio? ¿Siempre fue así o cambió un poco con el tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que él cambió con el tiempo. Él no hubiese aceptado años atrás que una persona hable como habló él, ¿no? Pero contradicciones tenemos todos, sobre todo las personas que están expuestas. Creo que muchos hay que juzgarlo por la obra musical que ha hecho y después los grandes ídolos han tenido contradicciones en forma permanente. Hoy vi publicaciones de Biondini, vi publicaciones de otros referentes políticos también que lo saludaban, pero también si ustedes entran a las redes sociales van a ver que Andrés Calamaro habló Flavio de los Fabulosos Cadillacs, habló el Ruso Berea, que era muy amigo de él también, Beto Samarvide, hablaron un montón de músicos y de bandas que reivindicaban lo que era realmente un poeta del heavy metal argentino, ¿no? Que muchos chicos habrán leído Almafuerte después de ver de quién era Almafuerte cuando Iorio les contó por qué le había puesto ese nombre, ¿no? A la banda. Así que tiene mucho que ver eso, ¿no? Él no era un improvisado al momento de escribir. Sí, acepto esas contradicciones permanentes que ha tenido en los últimos años, pero bueno, eso tiene que ver con esa cosa de exposición que ha tenido y que se le pedían por ahí diferentes opiniones cuando él realmente no estaba por ahí para darla. Gastón, te hago una última pregunta que tiene que ver con el último Iorio. El último Iorio en términos musicales, se hablaba de que quizás estaba preparando algún homenaje para B8, vos decías que se venía ahora un aniversario. Digo, ¿qué es lo que se puede decir de estos últimos tiempos musicalmente, Iorio? Musicalmente Iorio estaba a punto de sacar un disco, se lo comentó a Juanchi Baleirón, que tocó también con B8 en los comienzos, fue como hizo una zapada, participó en algunas salas de ensayo, que tenía muchas ganas de hacer un disco nuevo. Iorio siempre rechazó las reuniones de Hermética y de B8. Se unió musicalmente hablando en un solo concierto con Alberto Samarvide, cantante histórico de B8, en un lugar chiquitito en el barrio de Palermo, sí. Pero no era de asistir a conciertos, homenajes. Mirá que le ofrecieron mucha plata para reunir a Hermética. Y él dijo que no, siempre fiel a sus principios y siempre diciendo que no, que lo primero era la música, lo que él sentía y no era volver a tocar con toda la gente que había tocado antes, ¿no? Por eso, bueno, había vuelto a los escenarios, estaba presentando, estaba haciendo nuevas canciones, tenía ganas de compartir también nuevas músicas, así que bueno, lamentablemente a los 61 años falleció Ricardo Iorio. Para muchos, un facho, para muchos una persona muy contradictoria, pero para los amantes del heavy metal un referente realmente indiscutible. Sin duda, Gastón, muchas gracias por esta comunicación con Bravo News. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo grande. Hasta la próxima. Gastón Ibáñez, periodista especializado en espectáculos y sobre todo en música del género rock y heavy metal, como ven. Así es.